Él sabía que lo más maravilloso era que la presencia del Señor le acompañara. Si tu presencia no viene conmigo, yo de este lugar no me muevo. No sé, queridos hermanos, en este tiempo quizás nos movemos muchas veces sin que el Señor nos dé autoridad o permiso para ir, para hacer o para deshacer. Pidamos con fe y con gozo al Señor, al igual que Moisés. Ve, yo te mando. Me parece muy bien, pero ven tú conmigo. Santo Espíritu. Es lo más maravilloso, queridos hermanos. Pedirle al Señor que esté contigo, que te acompañe, en el nombre de Jesucristo. Yo simplemente voy a gastar un par de minutos, por así decirlo, para terminar un mensaje que empecé el sábado, mis queridos hermanos, hablando de la Pascua. Si alguien no ha estado, queridos hermanos, la Pascua era una festividad que celebraba el pueblo de Israel conmemorando una fiesta, la salida de la esclavitud de Egipto, cuando el Señor los sacó, queridos hermanos. Y esa Pascua se celebró antes de la última plaga, que es cuando el Señor les dio la orden de qué. Y ahí se empezó la festividad. La festividad empezó, queridos hermanos, el primer mes del calendario judío. ¿Sabéis? El día 14 del primer mes, que para el calendario nuestro puede ser sobre marzo o abril. Santo es Dios. Y ahí les dio la orden, queridos hermanos, de que cogieran el día 10 un cordero de un año, queridos hermanos, que lo tuvieran en casica 4 días, que lo alimentaran, que lo cuidaran, que lo observaran por si tenía algún defecto. Y que el día 14, queridos hermanos, lo sacrificaran. Que cogieran la sangre de aquel animal, lo metieran en un tazón y con un hisopo, queridos hermanos, un hisopo es una hierba enredadera que se ataba en un palo y hacía como una forma de pincel. Se pintaran los dinteles de las puertas de todos los israelitas de aquel tiempo. Y aquella plaga, queridos hermanos, pasó de largo de las puertas de los cristianos, pero en las puertas de los egipcios hizo grandes estragos. Aquella plaga, la última plaga. Y ahí, queridos hermanos, se inicia, queridos hermanos, aquel ritual de la Pascua. Y el cordero se sacrificaba inmolado, se cortaba el cuello, eso es una inmolación. Y, queridos hermanos, las familias que tenían pocos miembros y no se lo podían permitir, se tenían que juntar a las familias más numerosas para poder comer el cordero. ¡Ay, Dios mío! Y lo tenían que comer, queridos hermanos, con unos requisitos, con unas maneras, no valía de cualquier forma, no valía de cualquier manera, queridos hermanos. La palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 6 en adelante, que el cordero se lo tenían que comer a fuego, que no valía comérselo crudo, que no valía comérselo cocido, que se lo tenían que comer asado al fuego. Santo es Dios. Y esto, queridos hermanos, está haciendo un paralelismo comparable a Cristo, al padecimiento del Cordero, en los días de su carne. Pasado por fuego, pasado por prueba, pasado por circunstancia, pasado por tribulación. Del Cordero lo comemos todos, pero ¿cómo comemos del Cordero? Lo comemos pasado por fuego, pasado por aflicción. Santo es Dios. Por eso, queridos hermanos, hay un texto que comprime todas estas cosas. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice: limpiémonos de toda levadura. ¿Y sabes lo que significa levadura? En aquel tiempo, de todo pan con levadura, o sea, de todo pan o de toda maldad que podamos proceder para comer el cordero. Atención, limpiémonos de toda levadura para que seáis nueva masa. Es que la nueva masa no tiene maldad. La nueva masa en Cristo es una nueva criatura sin maldad, la cual dice la palabra del Señor que comeréis el cordero con pan sin levadura, con pan
sin malicia. No se puede comer el cordero con un pan. Estoy recapitulando de lo que prediqué la semana, el jueves pasado. No se puede comer el cordero con un pan con malicia. La palabra malicia es un fruto de la carne, queridos hermanos. Malicia, malignidad, queridos hermanos. No se puede. Por eso dice, limpiémonos de toda levadura, para que seamos nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, porque la Pascua de aquel tiempo, que fue el cordero inmolado, en aquel tiempo, para que se cumpliera su palabra y celebraran a través de ese ritual que Dios lo sacó de Egipto, el Señor también nos ha cambiado. Ahora nuestra Pascua no es inmolar ningún cordero, porque para la iglesia ya fue inmolado en la cruz del Calvario. Ahora nuestra Pascua, queridos hermanos, se llama la Santa Cena, donde conmemoramos la muerte y el sacrificio de Cristo. Queridos hermanos, por eso nuestra Pascua en este tiempo es Cristo. Aquel cordero que fue inmolado, aquel cordero que fue sacrificado por todos nosotros. Y fíjate lo que dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Atención. ¿Y qué sacrificio tuvo el cordero? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola. ¡Amén! Donde vienen los corderos a comer pasto, a rendirse con sus hermanos en la manada y a disfrutar del buen pastor. ¡Amén! ¡Santo es Dios! ¡Amén! Que eso se convierta la iglesia para ti, en un lugar santo y sagrado donde se congregan tus hermanos y tus hermanas. Atención. El cordero ha aparecido a lo largo de la historia, en muchos lugares y en muchos sitios. Se le apareció en el Éxodo, capítulo 12, como el cordero de la Pascua. Atención. Se apareció en Isaías 53, como el cordero que fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores, y obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Santo es Dios. Aparece el cordero en Jeremías capítulo 11 como el cordero libertador de su pueblo. Santo es Dios. Atención. Aparece en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29, delante de una cola que se quería bautizar, y aparece un hombre diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nunca engañó. Para su pueblo siempre ha sido un cordero y lo será. Atención, seguimos adelante. En Hechos capítulo 8 se le menciona como el cordero enmudecido delante de sus trasquiladores, y mencionando, queridos hermanos, por Felipe, aquel etíope que venía montado en aquel carro, que no entendía las escrituras, pero Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Saben quién es el cordero? El cordero es Cristo. Ahí se le apareció, queridos hermanos. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 19 aparece como el cordero sin mancha y sin contaminación. Jamás se le atribuyó ningún pecado. Él era santo desde su nacimiento. Él era santo desde su concepción. Él era santo cuando vino a la tierra. Él era santo trabajando en aquel lugar de la carpintería. Él era santo andando por los pueblos. Él era santo predicando la palabra. Él era santo haciendo milagros. Él era santo perdonando pecados. Él era Dios. ¡Amén! ¡Amén! No se le podía atribuir falta alguna, porque él era perfecto. ¡Santo es Dios! ¡Amén! Pero mira, 7 veces aparece en el Apocalipsis, en el capítulo 5, en medio del trono, en pie, delante de los seres vivientes y de los ancianos. ¡Ay, Padre! En el capítulo 6, dice la palabra del Señor que el mundo se esconde de la ira del Cordero. ¡Ay, Padre! En el capítulo 12 dice que habla de los que han vencido por medio de la sangre del Cordero, que también somos nosotros. En el capítulo 14
como nosotros le seguimos en este tiempo. En el capítulo 17 habla que pelearán contra el Cordero, pero nadie va a poder vencer. Atención, en el capítulo 19 habla de unas bodas que se llaman las bodas del Cordero. Amén. Y luego digo el porqué. Y en el capítulo 21, versículo 9 dice, atención, ven acá. ¿A quién se lo dice? A Juan en la isla de Pastos. Ven para acá. Fíjate. Y te mostraré a la esposa del Cordero. Ay, Dios mío. Las bodas del Cordero, la esposa del Cordero, jamás se manifestó como un león nuestro Señor para su iglesia, para su amada, para su pueblo santo. Él sigue siendo el Cordero en las bodas contigo, pero también va a seguir siendo el Cordero cuando te presente delante del Padre, porque para nosotros es el Cordero que se entregó en sacrificio santo y vivo. Pero atención, pero para todos aquellos que se metan con la iglesia, que se metan con su pueblo, Él es el león de la tribu de Judá. Amén. Por eso en el momento de que su iglesia desaparezca, en el cielo la presenta como Cordero. Pero Él baja a la tierra y dice la palabra del Señor que viene con una espada desenvainada y una inscripción en su muslo, montado en un caballo donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y baja como un león en aquel momento para juzgar a todos que han quedado en la tierra, mientras en el cielo se muestra como un Cordero a su pueblo en la tierra, y a los que se quedan en la tierra el juicio de Dios viene como un león. ¡Santo! Es el único que tiene la capacidad de tener la ternura de un Cordero para su pueblo y ser tan feroz como un león para sus enemigos. Yo creo que en esta hora necesitaríamos aprender eso. Compórtate como un Cordero para con tu hermano, pero compórtate como un león feroz cuando viene algo o parece cualquier cosa o cualquier enemigo en contra de tu hermano, en contra de la iglesia o en contra de tu propia vida. Jamás te muestres Cordero ante el pecado. Jamás te muestres Cordero ante Satanás, que Dios lo reprenda. Jamás te muestres Cordero ante las circunstancias. Muéstrate león, porque Dios está contigo. Hasta aquí un aplauso. Santos. Vamos a pasar el servicio de las ofrendas mientras doy unos anuncios. Él sabía que lo más maravilloso era que la presencia del Señor le acompañara. Si tu presencia no viene conmigo, yo de este lugar no me muevo. No sé, queridos hermanos, en este tiempo quizás nos movemos muchas veces sin que el Señor nos dé autoridad o permiso para ir, para hacer o para deshacer. Pidamos con fe y con gozo al Señor, al igual que Moisés. Ve, yo te mando. Me parece muy bien, pero ven tú conmigo. Santos. Es lo más maravilloso, queridos hermanos. Pedirle al Señor que esté contigo, que te acompañe, en el nombre de Jesucristo. Yo simplemente voy a gastar un par de minutos, por así decirlo, para terminar un mensaje que empecé el sábado, mis queridos hermanos, hablando de la Pascua. Si alguien no ha estado, queridos hermanos, la Pascua era una festividad que celebraba el pueblo de Israel conmemorando una fiesta, la salida de la esclavitud de Egipto, cuando el Señor los sacó, queridos hermanos. Y esa Pascua se celebró antes de la última plaga, que es cuando el Señor les dio la orden de que, y ahí se empezó la festividad. La festividad empezó, queridos hermanos, el primer mes del calendario judío. ¿Sabéis?
el día 14 del primer mes, que para el calendario nuestro puede ser sobre marzo o abril. Santo es Dios. Y ahí les dio la orden, queridos hermanos, de que cogieran el día 10 un cordero de un año, queridos hermanos, que lo tuvieran en casica 4 días, que lo alimentaran, que lo cuidaran, que lo observaran por si tenía algún defecto. Y que el día 14, queridos hermanos, lo sacrificaran. Que cogieran la sangre de aquel animal, lo metieran en un tazón y con un hisopo, queridos hermanos, un hisopo es una hierba enredadera que se ataba en un palo y hacía como una forma de pincel. Se pintaran los dinteles de las puertas de todos los israelitas de aquel tiempo. Y aquella plaga, queridos hermanos, pasó de largo de las puertas de los cristianos, pero en las puertas de los egipcios hizo grandes estragos. Aquella plaga, la última plaga. Y ahí, queridos hermanos, se inicia, queridos hermanos, aquel ritual de la Pascua. Y el cordero se sacrificaba inmolado, se cortaba el cuello, eso es una inmolación. Y, queridos hermanos, las familias que tenían pocos miembros y no se lo podían permitir, se tenían que juntar a las familias más numerosas para poder comer el cordero. ¡Ay, Dios mío! Y lo tenían que comer, queridos hermanos, con unos requisitos, con unas maneras, no valía de cualquier forma, no valía de cualquier manera, queridos hermanos. La palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 6 en adelante, que el cordero se lo tenían que comer a fuego, que no valía comérselo crudo, que no valía comérselo cocido, que se lo tenían que comer asado al fuego. Santo es Dios. Y esto, queridos hermanos, está haciendo un paralelismo comparable a Cristo, al padecimiento del cordero, en los días de su carne. Pasado por fuego, pasado por prueba, pasado por circunstancia, pasado por tribulación. Del cordero lo comemos todos, pero ¿cómo comemos del cordero? Lo comemos pasado por fuego, pasado por aflicción. Santo es Dios. Por eso, queridos hermanos, hay un texto que comprime todas estas cosas. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 dice: limpiémonos de toda levadura. ¿Y sabes lo que significa levadura en aquel tiempo? De todo pan con levadura, o sea, de todo pan o de toda maldad que podamos proceder para comer el cordero. Atención, limpiémonos de toda levadura para que seáis nueva masa. Es que la nueva masa no tiene maldad. La nueva masa en Cristo es una nueva criatura sin maldad, la cual dice la palabra del Señor que comeréis el cordero con pan sin levadura, con pan sin malicia. No se puede comer el cordero con un pan, estoy recapitulando de lo que prediqué la semana, el jueves pasado, no se puede comer el cordero con un pan con malicia. La palabra malicia es un fruto de la carne, queridos hermanos. Malicia, malignidad, queridos hermanos, no se puede. Por eso dice: limpiémonos de toda levadura para que seamos nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, porque la Pascua de aquel tiempo, que fue el cordero inmolado en aquel tiempo, para que se cumpliera su palabra y celebraran a través de ese ritual que Dios lo sacó de Egipto, el Señor también nos ha cambiado. Ahora nuestra Pascua no es inmolar ningún cordero, porque para la iglesia ya fue inmolado en la cruz del Calvario. Ahora nuestra Pascua, queridos hermanos, se llama la Santa Cena, donde conmemoramos la muerte y el sacrificio de Cristo. Queridos hermanos, por eso nuestra Pascua en este tiempo es Cristo. Aquel cordero que fue inmolado, aquel cordero que fue sacrificado por todos nosotros. Y fíjate lo que dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Atención. ¿Y qué sacrificio tuvo el cordero? Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, a la verdad, muerto en la carne, pero atención, pero vivificado en el Espíritu.
para nosotros vivificarnos en el Espíritu. Atención, Cristo murió en la carne llevando todos los pecados en su carne para que nosotros en este tiempo seamos liberados en el Espíritu. Por eso quizás, queridos hermanos, te preguntes, ¿y por qué enfermamos? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué contraemos enfermedades? Tranquilo, Cristo llevó el pecado en su carne. Nosotros pagamos la circunstancia del pecado en este tiempo, pero nuestro cuerpo también ha sido redimido y ha sido pagado por precio. Y habrá un tiempo, queridos hermanos, que nuestra carne se libere de la maldad, de la masa, de la levadura de nuestro cuerpo, y seamos panes sin levadura, para estar con el Cordero una vez y para siempre. Pero atención, queridos hermanos, voy muy deprisa. La palabra del Señor daba 3 niveles. Ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino al fuego. Atención, hablaba de su cabeza, hablaba de sus pies y de sus entrañas. Y yo en esta hora recapitulo, hermanos. Si te comes de la cabeza, no te comas la cabeza, sino cómete la cabeza del Cristo, porque dice la palabra que tienes la mente de Cristo, tienes la cabeza del Cordero vencedor. Por eso en esta hora, si tú tienes la mente de Cristo y has participado de la naturaleza del Cordero, ¿sabes lo que hace el que tiene la mente de Cristo? Pensar como Cristo, andar como Cristo, manejarse como Cristo, haciendo el bien, bendiciendo a todo aquel que podía, mostrando el amor que Él tenía para con todos, queridos hermanos. Uno, atención, no puede tener la naturaleza de oveja y por la noche ponerse a aullar a la luna llena, porque entonces no sería una oveja, sería un lobo. Pero más la palabra del Señor dice que en esto se mostrarán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El amor, queridos hermanos, da la identidad de que tienes su mente, de que tienes sus entrañas, de que tienes su corazón. Santo es Dios. Y de que tienes los pies de Cristo para manejarte a donde está la casa de necesidad y poder ayudar en el nombre de Jesucristo. Atención, come de los pies. La palabra del Señor dice que tenemos que andar como Él anduvo. Como de sus entrañas. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos el amor de Dios como hijos amados y que tenemos que andar en el amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio fragante. Estamos hablando de sus entrañas, queridos hermanos. Pero eso, nosotros cuando participamos de este acto, participamos del Cordero por completo. Al Cordero se le come por entero, no se le come por partes. Yo no participo del Cordero, yo no participo de Él cuando quiero, sino que participo y lo como por completo. Santo es Dios. ¿Sabes por qué? Porque a ti el Cordero te anhela por completo, te anhela por enteros. Dios te quiere, pero te quiere por completo. Dios no te ama por partes. Yo no sé si en esta hora amamos al Señor cuando las injusticias nos apretan. Yo no sé si en este tiempo que está corriendo nos acordamos del Señor cuando la circunstancia nos es adversa. Yo no lo sé, pero en esta hora te digo, Él te anhela, pero te anhela por completo. Santo es Dios. Fíjate lo que dice, queridos hermanos. Come el cordero con hierbas amargas, come el cordero sin pan, con pan sin levadura. Santo es Dios. Pero te voy a decir algo y vamos a entrar. Fíjate, la palabra del Señor habla que el cordero se come asado al fuego y se acepta su sacrificio y se come con pan sin levadura, separados del mal, apartados para Dios y consagrados en la santidad. No se puede comer del pecho del cordero participando del pan del mundo, participando de la levadura del mundo. Se tiene que comer del pecho del cordero santificado porque tenemos la naturaleza del cordero. La naturaleza del cordero es la naturaleza que usted y yo tengo. ¿Sabe lo que ocurre con un corderico? Al corderico le sueltas en el campo y siempre tiene la dependencia de su pastor, porque el cordero no sabe venir
por supuestísimo, pierde la orientación. Atención, el cordero se arrima a su pastor. ¿Por qué? Porque un cordero no puede hacer frente a un problema. Atención, el cordero por sí mismo no puede defenderse. Por eso nunca se separa de la manada y nunca se separa del pastor. Número 1, el cordero pierde la orientación, se puede perder. Número 2, un cordero no sabe resolver un problema por sí solo. Número 3, un cordero no puede hacer frente por sí solo a un lobo o a alguna alimaña ni a algún depredador. Por eso se une a la manada. Y los cordericos más pequeños, cuando la manada hacen, por así decirlo, una bola, un redondel, y se apegan unas y otras las ovejas más grandes, los corderos pequeñicos se meten al centro, a esconderse en la manada y esperan que venga y se acerque el pastor con el cayado para ahuyentar al lobo. Santo es Dios. Por eso no sé cómo te encuentras en esta hora. Si te encuentras fuera de la manada y separado del pastor. No sé cómo te encuentras en este tiempo, pero si eres cordero, acércate a la manada. Amén. Si eres cordero, acércate al pastor. Amén. Si eres cordero, no vas a poder enfrentar las cosas por ti mismo ni por ti solo, porque la capacidad que el hombre pueda tener es nula ante muchas cosas y ante muchas circunstancias. Acércate a Cristo. Amén. Acércate a la manada. Fíjate, queridos hermanos, fíjate lo que dice la Sagrada Escritura, queridos hermanos, que tenemos que comer el cordero por completo. Pero mira, en Éxodo capítulo 12, verso 11 dice: lo comerás así. Y entramos en lo último: ceñidos vuestros lomos, o sea, vestidos, vuestro calzado en vuestros pies, o sea, vestido, calzado, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Santos Dios. ¿Sabe lo que quiere decir esto, Pedro? El ángel de la muerte pasaba, pero el pueblo de Israel estaba comiendo el cordero con hierbas amargas. Las hierbas amargas está hablando de la justicia. Justicia sin justiciar, o sea, sin tomar en cuenta nada y sin poder juzgar a nadie, sino juzgándome a mí mismo y participando del pecho del cordero. Estaban comiéndose el corderico por las familias corriendo, estaban vestidos, peinados, lavados, calzados y con el bordón que simboliza la maleta, el atadico que tenían en aquel momento, y se lo estaban comiendo apresuradamente, sin parar, sin pausa. ¿Sabéis por qué? Porque estaban esperando la señal. Se lo tenían que comer rápido porque tenían que salir corriendo. ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Atención, listos para la partida, vestidos, calzados y con las maletas hechas. Fíjate lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Atención, el apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo, al final y en el último tramo de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida, a todos aquellos que comen del cordero y están preparados y vestidos y están comiendo deprisa porque aman su venida, están esperando que pase el ángel de la muerte, porque los que se queden después y se quedan aquí lo van a pasar muy mal. Pero nosotros, al sonido de la trompeta, estamos vestidos, estamos preparados, tenemos la maleta seca, nos vamos por el cielo. Uno come del cordero preparado, listo para la partida, listo para partir. Como lo decía el apóstol: estoy comiendo del cordero, estoy guardando mi fe, estoy esperando el momento. Hay una corona que me espera, pero no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida y que están comiendo del cordero y del pecho del cordero, preparados para la partida. Por eso, ¿de qué manera comes? ¿De qué manera te implicas? ¿Cómo lo haces? Yo como del cordero cuando me apetece, como del cordero con el pan con malicia, como del cordero justificándome a mí mismo y juzgando a los demás.
que son las hierbas amargas. Como del cordero desvestido, descalzo, sin la maleta hecha. ¿De qué manera te crees que estás comiendo del cordero? Eso no es comer del cordero. Venir al culto no es comer del cordero. Comer del cordero es participar de su naturaleza. Comer del cordero es tener sus entrañas. Comer del cordero es tener su mente. Comer del cordero no es pecar por rebeldía, sino es pecar por debilidad. Tomas un cordero, lo sueltas, se cae en el charco, inmediatamente se levanta y se intenta limpiar, porque el cordero tiene una naturaleza limpia. Nadie está a expensas de resbalarse y caerse en un charco. Pero si tu naturaleza no hace que te levantes del charco y te sacudas del barro que se ha pegado a tus entrañas de este mundo, si te sientes bien en el barro, si te sientes feliz en la circunstancia de estar caído en el charco, tu naturaleza no es la del cordero. Quizás sea la del cerdo, animal porcino de doble pezuña, inmundo para el pueblo judío, que en el primer charco que había se revolcaban, en el lodo se sumergían y bebían felices, pero la naturaleza de la ovejita se sacudía ante cualquier suciedad y se limpiaba. Santo es Dios. Tu naturaleza dará evidencia de quién eres. La forma en la que actúes dará evidencia de quién eres. Me engañarás viniendo al culto, me engañarás, engañaremos a los demás pastores viniendo al culto y participando en alguna administración que otra. Me parece muy bien, eso puede ser lógico y factible. Pero cuando llegue el momento de tropezarte con el charco, tu naturaleza dará evidencia de lo que eres. Si eres una ovejita linda, preciosa, que tropiezas pero amas la santidad de Dios y enseguida te levantas, o no lo eres. Santo es Dios. Que no se convierta la iglesia en un camuflaje, sino que la iglesia se convierta en un lugar de adoración. Que la iglesia se convierta en un lugar donde nos reunimos a animarnos, a ayudarnos, a bendecirnos. Santo es Dios. Que no se convierta en una olla a presión donde se cuece cualquier cosa. Que la iglesia no se convierta en un lugar donde va cualquiera y echa lo que quiera. Que la iglesia se convierta en lo que es, en un lugar santo. Donde vienen los corderos a comer pasto, a rendirse con sus hermanos en la manada y a disfrutar del buen pastor. Santo es Dios. Que eso se convierta en la iglesia para ti. En un lugar santo y sagrado donde se congregan tus hermanos y tus hermanas. Atención. El Cordero ha aparecido a lo largo de la historia, en muchos lugares y en muchos sitios. Se le apareció en el Éxodo, capítulo 12, como el Cordero de la Pascua. Atención. Se apareció en Isaías 53, como el Cordero que fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Y obedeciendo hasta la muerte. Y muerte de cruz. Santo es Dios. Aparece el Cordero en Jeremías capítulo 11 como el Cordero libertador de su pueblo. Santo es Dios. Atención. Aparece en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 29, delante de una cola que se quería bautizar, y aparece un hombre diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nunca engañó. Para su pueblo siempre ha sido un cordero y lo será. Atención, seguimos adelante. En Hechos capítulo 8 se le menciona como el cordero enmudecido delante de sus trasquiladores, y mencionando, queridos hermanos, por Felipe, aquel etíope que venía montado en aquel carro, que no entendía las escrituras, pero Felipe
le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Saben quién es el Cordero? El Cordero es Cristo. Ahí se le apareció, queridos hermanos. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 19 aparece como el Cordero sin mancha y sin contaminación. Jamás se le atribuyó ningún pecado. Él era santo desde su nacimiento. Él era santo desde su concepción. Él era santo cuando vino a la tierra. Él era santo trabajando en aquel lugar de la carpintería. Él era santo andando por los pueblos. Él era santo predicando la palabra. Él era santo haciendo milagros. Él era santo perdonando pecados. Él era Dios. Amén. No se le podía atribuir falta alguna, porque Él era perfecto. Santo es Dios. Pero mira, 7 veces aparece en el Apocalipsis, en el capítulo 5, en medio del trono, en pie, delante de los seres vivientes y de los ancianos. Ay, Padre. En el capítulo 6 dice la palabra del Señor que el mundo se esconde de la ira del Cordero. Ay, Padre. En el capítulo 12 dice que habla de los que han vencido por medio de la sangre del Cordero, que también somos nosotros. En el capítulo 14 habla de que en aquellos días siguen al Cordero por donde Él vaya, como nosotros le seguimos en este tiempo. En el capítulo 17 habla que pelearán contra el Cordero, pero nadie va a poder vencer. Atención, en el capítulo 19 habla de unas bodas que se llaman las bodas del Cordero. Amén. Y luego digo el porqué. Y en el capítulo 21, versículo 9 dice, atención, ven acá. ¿A quién se lo dice? A Juan en la isla de Pastos. Ven para acá. Fíjate, y te mostraré a la esposa del Cordero. Ay, Dios mío. Las bodas del Cordero, la esposa del Cordero, jamás se manifestó como un león nuestro Señor para su iglesia, para su amada, para su pueblo santo. Él sigue siendo el Cordero en las bodas contigo, pero también va a seguir siendo el Cordero cuando te presente delante del Padre, porque para nosotros es el Cordero que se entregó en sacrificio santo y vivo. Pero atención, pero para todos aquellos que se metan con la iglesia, que se metan con su pueblo, Él es el león de la tribu de Judá. Amén. Por eso en el momento de que su iglesia desaparezca, en el cielo la presenta como Cordero. Pero Él baja a la tierra y dice la palabra del Señor que viene con una espada desenvainada y una inscripción en su muslo, montado en un caballo donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y baja como un león en aquel momento para juzgar a todos que han quedado en la tierra, mientras en el cielo se muestra como un Cordero a su pueblo en la tierra, y a los que se quedan en la tierra, el juicio de Dios viene como un león. ¡Santo! Es el único que tiene la capacidad de tener la ternura de un Cordero para su pueblo y ser tan feroz como un león para sus enemigos. Yo creo que en esta hora necesitaríamos aprender eso. Compórtate como un Cordero para con tu hermano, pero compórtate como un león feroz cuando viene algo o parece cualquier cosa o cualquier enemigo en contra de tu hermano, en contra de la iglesia o en contra de tu propia vida. Jamás te muestres Cordero ante el pecado. Jamás te muestres Cordero ante Satanás, que Dios lo reprenda. Jamás te muestres Cordero ante las circunstancias. Muéstrate león, porque Dios está contigo. Hasta aquí un aplauso.